En esta semana se ha cumplido otro aniversario del fallido golpe de Estado que desembocó en guerra civil. Así que hoy vamos a hablar de guerra y revisionismo. Pero vamos a empezar por el principio. Y aunque esto pueda parecer elemental, no lo es. Y es clave para entender lo que ocurrió después. En España tuvimos levantamientos militares a lo largo del siglo XIX. Así que deberíamos entenderlo bien. Un levantamiento militar consiste en un grupo de militares que desafían y se enfrentan al gobierno. Si el gobierno entiende que el golpe tiene amplio apoyo entre el ejército y/o la población, o que no hay una amplia oposición al golpe, el gobierno cede. El levantamiento del 17 de julio de 1936 no triunfó, y ante esa situación, los golpistas tenían dos opciones: deponer las armas y entregarse a la justicia, o luchar. La lucha es lo que se conoce como Guerra Civil Española. Volviendo al 17 de julio, según el bando de declaración del estado de guerra dado por Franco, se trataba de, cito, restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus apariencias o signos exteriores, sino también en su misma esencia. Nati, viviste los años, buenas noches, viviste los años de la guerra civil en Madrid. Para la mitad de la población Yo venía contando, perdóname, con lo que estaba pasando de los mineros de hace unos días, venía contando que el año 34 ya hubo la Revolución de Asturias, por ahí empezó la historia, después empezaron a quemar iglesias, después mataban a gente por la calle, vino lo de Calvo Sotelo y el 36. ¿Y cómo viviste todo aquello? Esta es la cloaca por la que se cuelan los historiadores revisionistas como César Vidal o el exterrorista Pío Moa. La guerra civil comenzó en el 34, nos dicen, y el golpe de Estado fue el que dieron el PSOE y la UGT. Aquello provocó un clima de confrontación y desorden que al final provocó un levantamiento militar. Y así la sublevación militar del 36 se convierte en inevitable. Pero no se produce porque los militares no aceptaran el resultado electoral del 36, en el que ganaron las izquierdas, sino por el desorden y la confrontación que siguieron al golpe del 34. Lo que tenemos, por tanto, no son militares golpistas. Podemos volver al bando de declaración del estado de guerra de Franco. El ejército, unido a las demás fuerzas de la nación, se ha visto obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles. Es decir, la tesis de Moa es un copia-pega, pero con otras palabras, de la declaración del estado de guerra de Franco. No es otra cosa. Y ahora que conocemos la tesis revisionista, vamos a examinarla. Si se trataba de restablecer el imperio del orden dentro de la República, ¿por qué los golpistas utilizaron la bandera rojigualda, que no era la bandera del país? Si se trataba de restablecer el imperio del orden dentro de la República, ¿por qué solo 2 meses después del golpe se entregó todos los poderes a Franco en la zona nacional? ¿Por qué no se nombró un gobierno provisional republicano? ¿Por qué no se restauró el orden dentro de la República, como decían? ¿Por qué establecieron una dictadura personalista de 40 años? Si se trataba de restablecer el orden dentro de la República, ¿cómo se entiende una causa general contra la República? La persecución judicial de todo lo relacionado con la República, personas e instituciones. Por lo tanto, ¿qué credibilidad tiene la tesis de Pío Moa, que coincide tanto con el bando de declaración del estado de guerra de Franco?
Pero vamos más allá. La guerra civil no empezó en el 36, sino en el 34. ¿Por qué? Porque hay una huelga general revolucionaria apoyada por el PSOE contra el gobierno de derechas. Este intento de manipulación es muy conveniente y muy necesario para quitar importancia al golpe de Estado del 36, pero no resiste análisis. La cronología imperante en el planeta de Moa viene a ser la siguiente. 31, proclamación de la República. 33, ganan las derechas. 34, golpe de Estado. Febrero del 36, ganan las izquierdas. Julio del 36, sublevación militar. Pero en esta cronología falta algo, que es el golpe de Estado de 1932, en el que, por cierto, estuvieron muchos de los que estuvieron en el 36, entre ellos los cabecillas Sanjurjo y Franco. De modo que si los revisionistas llevan el inicio de la guerra civil a 1934 por la huelga general revolucionaria, ¿no podemos llevar el inicio de la guerra civil a 1932? El 32 va antes que el 34. El golpe de Estado del 32 ocurrió antes que la huelga general del 34. Pero además es muy revelador el hecho de que al cabo de un año el trono, el altar y el ejército ya estuvieran conspirando para derribar la República. Esto nos dice mucho sobre la credibilidad del bando de guerra de Franco. ¿Restablecer el imperio del orden dentro de la República? Sabemos que es mentira. Desde el principio querían acabar con la República y poner a toda España otra vez de rodillas ante la Iglesia, ante el trono y ante el ejército. Querían acabar con los planes de educación de la República. Querían acabar con que hubiera mujeres en las instituciones del Estado. Algunos querían todavía más. Los carlistas querían volver a la Edad Media, a la monarquía absoluta. Y es que ya lo decían sus correligionarios de 1814. Vivan las cadenas.